Visite nuestro canal de YouTube y la lista de reproducción para que encuentre el material en un orden y pueda estar mejor documentado. Tenemos una gran variedad. Continuemos. Nuestro tema de hoy es ser social y sociedad y el tema será audiolectura. Es recomendable que haga por lo menos 4 veces la lectura para que tenga un... El ser humano. Aspectos biológicos, sociales y culturales. El ser humano y la socialización. Al inicio de esta unidad, te has enfrentado ya con algunas preguntas elementales que podrían considerarse en una sola y más profunda cuestión. ¿Qué es lo que te hace un ser social? Como verás más adelante, para poder hablar sobre diversos elementos constitutivos del ser social, es necesario partir de una pregunta todavía más fundamental. ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? Piensa en el grupo heterogéneo con el que te encontraste por la tarde. Suele decirse que, a diferencia de otras especies animales, una de las características principales del ser humano es poseer el uso de la razón. Entendida esta, en términos generales, como aquella capacidad que nos permite llevar a cabo abstracciones sobre los eventos y las cosas de la vida cotidiana. Pero reconocer que se cuenta con esa capacidad significa, entre otras cosas, aceptar que estamos constituidos biológicamente de una manera particular que nos diferencia de las otras especies animales. Según la antropóloga Serena Nanda, estás trabajando para describir los factores que han incidido en tu constitución como ser social para reconocerte como miembro de una sociedad culturalmente diversa. Glosario. Abstracción. Concepto o idea genérica formada por la mente humana después de captar los datos concretos que percibe por los sentidos. Biología, socialización y cultura. Los infantes humanos se convierten en adultos al crecer en una sociedad humana, más que ninguna otra especie. Los seres humanos dependen de los demás para la supervivencia y el crecimiento. El infante humano no puede sobrevivir sin el cuidado de otras personas. No puede obtener alimento, ni moverse, ni alzarse. No puede forzar a un adulto para que responda a sus necesidades. El periodo de inutilidad del humano, de dependencia de los demás, es el más largo del mundo animal. Es el precio que el Homo sapiens paga por su gran cerebro y su enorme potencial de aprendizaje. Y es durante el largo periodo de la infancia que los patrones culturales tienen su proyección más fuerte. El infante simple no tiene elección sobre el aprendizaje para responder a fuerzas culturalmente moldeadas. Por ello, el infante crece, llega a la niñez y después se convierte en un adulto, no simplemente como un humano, sino como un tipo particular de humano. Un guaquil o un isleño troviant, un bretón, un esquimal o un tahitiano. La socialización es el término que los antropólogos usan para referirse a las formas en que los infantes humanos y los niños aprenden a ser miembros adultos de una sociedad. A pesar de su relativa inutilidad, el infante humano no es simplemente una tabla rosa, sobre la cual la cultura traza un patrón, o un trozo de arcilla sobre el cual la cultura imprime su propia forma. Los seres humanos tienen una disposición biológicamente basada para aprender la conducta humana. El infante y el niño humano participan activamente en la cultura. Los cerebros y sistemas nerviosos humanos están organizados para promover la interacción social con los demás. El aprendizaje y la adaptación a los requisitos de un sistema sociocultural en particular, además de las características biológicas de las especies.
Cada individuo tiene una herencia genética única que lleva al proceso de socialización, el convertirse en un ser humano. Por ende, es el resultado de una interacción compleja entre las capacidades humanas universales y las prácticas culturales variables en la formación de los niños. La herencia individual y las experiencias comunes moldeadas por la cultura. Los antropólogos no están de acuerdo sobre cuáles son exactamente estas capacidades y potencialidades humanas innatas. Sabemos que los infantes no solamente tienen necesidades físicas, sino también emocionales. Los estudios de los infantes en distintas situaciones han demostrado que el cuidado tierno y amoroso es el prerequisito para un desarrollo emocional saludable. Spitz, 1975. Glosario. Herencia genética, conjunto de rasgos biológicos y psicológicos que recibe cada individuo de sus padres. Innata. Idea o inclinación que el individuo posee desde su nacimiento. Enseguida leerás un caso que pone de manifiesto la importancia del proceso de socialización y las repercusiones de su ausencia. Ocurrió en el invierno de 1938 en Pensilvania. Era un día de un frío intenso. Un asistente social que estaba investigando una denuncia de malos tratos de una niña decidió acercarse a la granja donde vivía aquella familia. Allí localizó a una niña de 5 años, escondida en una habitación que servía de almacén en la segunda planta. La niña, que se llamaba Ana, estaba inmovilizada en una silla, los brazos atados por encima de la cabeza para evitar que se moviera lo más mínimo. Llevaba ropa mugrientas y sus piernas y brazos delgados como alambres. Estaban bien debilitados, que apenas los podía mover. La situación de Ana solo se puede describir como trágica. Había nacido en 1932. Su madre era una mujer soltera, de 26 años, con retraso mental y vivía con sus padres. El abuelo, indignado por el embarazo ilegítimo de su hija, no había aceptado a Ana. La madre la envió a varias instituciones después de que naciera, pero como no podía costearlas, tuvo que llevársela a vivir a la granja. Allí comenzó la tragedia. Para evitar al abuelo, la madre de Ana dejó a la niña en el ático y solo la visitaba para darle un poco de leche. Y en esas condiciones vivió la niña durante 5 años, aislada y sin contacto humano alguno. Al saber de la existencia de Ana, el sociólogo Kingsley Davis, en 1940, se acercó inmediatamente a visitarla al centro de acogida donde la habían internado las autoridades locales. Davis se quedó aterrorizado con lo que vio. Ana estaba absolutamente demacrada. Era incapaz de sonreír, de hablar, de expresar cualquier sentimiento. Era un ser completamente insensible, aislado en el vacío. Maxiones y Plumber, 1999, 131. Cuando los trabajadores sociales descubrieron a Ana, estaba tan apática que creyeron que era sorda, mentalmente retrasada o las dos cosas a la vez. No podía caminar ni hablar, no sabía cómo vestirse, ni alimentarse, ni siquiera cómo masticar. Nunca sonreía ni lloraba. En el hospital donde había sido atendida, permanecía en su cama mirando fijamente al techo y chasqueando con la lengua. Cuando alguien se aproximaba, se helaba de terror o montaba en una rabieta. Los observadores vieron que había algo inhumano alrededor de ella, y lo había. La socialización de Ana no pudo empezar sino hasta la edad de 6 años, cuando la llevaron a un hogar de adopción. Con cuidado y con atención, ella lentamente empezó a hablar, a caminar, a correr y a jugar con otros niños. También empezó a aprender la forma de tener cuidado de sí misma. En otras palabras, empezó a desarrollar intereses humanos y habilidades. Sin embargo, nunca pudo ser capaz de superar totalmente sus primeros años de negligencia y murió de icteresia a la edad de 11 años y medio. Light, Keller y Calhoun, 1992,
111. Icteresia, enfermedad del hígado que produce aumento de bilis en la sangre y se manifiesta de coloración amarilla en la piel. Ser humano, sociedad y cultura. Para saber más. Aunque la reflexión sobre los aspectos sociales del ser humano, aspectos políticos, culturales, económicos, psicológicos, etc., han existido desde la antigüedad y podemos encontrar importantes planteamientos filosóficos desde la Grecia antigua. Las ciencias sociales, entendidas como ciencias especializadas en el análisis sobre las acciones y comportamientos de los seres humanos en sociedad, tienen su origen en el siglo XIX. En el caso de la sociología, por ejemplo, fue Augusto Comte, quien en su curso de filosofía positiva se encargó de poner el nombre a la ciencia. Es por esto que a Comte también se le conoce como el padre de la sociología. Es interesante saber que antes de llamarla sociología, Comte pensó en un primer momento ponerle el nombre de física social, pues la nueva ciencia se encargaba, al igual que la física, se encargaba de estudiar las causas y los efectos dentro del mundo natural, de analizar las causas y efectos, pero de las acciones que llevan a cabo los seres humanos dentro de una sociedad. Si investigas sobre qué son las ciencias sociales, encontrarás abundantes definiciones. En el siguiente texto hallarás algunas. ¿Qué son las ciencias sociales? Las definiciones que sobre ciencias sociales se han generado se sintetizan diciendo que estas son disciplinas que estudian al hombre que vive en sociedad y que por lo tanto analizan a los grupos humanos. Según Gross, 1983-86. Una de las definiciones más completas es la de National Science Foundation, que dice: las ciencias sociales son disciplinas intelectuales que estudian al hombre como ser social por medio del método científico. Es un enfoque hacia el hombre como miembro de la sociedad y sobre los grupos y las sociedades que forma, lo que distingue a las ciencias sociales de las ciencias físicas biológicas. Maurice Dauvergne, científico social francés de este siglo, sintetiza y califica de la más general y la más neutra aquella definición que dice que las ciencias sociales son las ciencias de los fenómenos sociales. Dauvergne, 1978, 18. Perla Chinchilla, mexicana e historiadora contemporánea, afirma: de algún modo todas las ciencias sociales tienen como punto de partida algún tipo de conceptualización de la acción humana. O sea, se pregunta cómo piensa y actúa el hombre, bajo el supuesto de que lo hace ya sea siempre inmerso en una sociedad. Así se vuelve un lugar común admitir que cualquier saber que se ocupe de las acciones del hombre es siempre social. Chinchilla, 1994, 11. Gestión de aprendizaje. Las principales ciencias sociales y su objeto de estudio son: la economía estudia los medios empleados por el hombre para organizar los recursos naturales, los progresos culturales y su propio trabajo. La ciencia política tiene por objeto de estudio las relaciones de poder. La sociología estudia al hombre en relación con otros seres humanos. Tiene por objeto las múltiples interacciones entre individuos, entre grupos y entre organizaciones sociales. El derecho se refiere al conjunto de normas de conducta y organización que constituyen una unidad, que tiene por contenido la reglamentación de las relaciones fundamentales para la convivencia y la supervivencia del grupo social. La antropología se define en su forma más simple como el estudio del hombre y sus obras. Tiene dos aspectos: estudia la forma física del hombre, antropología física, y el comportamiento aprendido del ser humano o la actuación humana, antropología social, etnología, etnografía y arqueología. La historia. Según Edward Carr, historiador inglés, es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo entre el presente y el pasado. Ahora bien, tal y como ya lo has discutido en la actividad 1, el ser humano es un ser social.
¿Qué significa afirmar que somos seres sociales? Desde nuestra llegada al mundo, los seres humanos nacemos dentro de un tiempo y un espacio específico. Es decir, nacemos en una fecha histórica determinada y dentro de una ubicación geográfica particular. Pertenecemos ya a una sociedad, un grupo de individuos que interactúa entre sí de diversas maneras. En otras palabras, nacemos dentro de un contexto determinado impregnado de valores, creencias, prácticas sociales y culturales. Un espacio habitado previamente por otros seres humanos, quienes, a través de la crianza y los cuidados necesarios, van reproduciendo estructuras de socialización en las nuevas generaciones, las cuales a su vez serán reproducidas, dirigidas hacia las generaciones posteriores. En efecto, mientras existen especies en los niveles inferiores de la escala evolutiva que al nacer no requieren de los cuidados necesarios para valerse de sí mismos. Por ejemplo, los insectos, al ir subiendo en la escala evolutiva, hay especies que requieren aprender formas de comportamiento apropiadas para la subsistencia. El ser humano. Los niños al nacer son los más indefensos, pues para poder subsistir requieren de los cuidados necesarios de un adulto, al menos durante los primeros años de vida, hasta que se pueda valer por sí mismo. El proceso de socialización consiste en la gradual toma de conciencia por parte de una persona sobre sí misma y su relación con los conocimientos y las manifestaciones culturales del lugar donde nació. En este sentido, el ser humano se identifica, además de sus rasgos puramente biológicos, también por su existencia dentro de un ámbito social y cultural específico. Podemos decir entonces que el ser humano es también un ser social que se constituye a partir de sus rasgos biológicos, sociales y culturales. Lo que quiere decir que desde el momento de su nacimiento, el ser humano se encuentra inmerso dentro de una sociedad, es decir, dentro de un sistema de relaciones complejas que vincula a los individuos entre sí, así como también a los individuos con sus instituciones sociales, compartiendo un conjunto de prácticas sociales que tienen que ver con las formas de vida de los miembros de la sociedad. Piensa, por ejemplo, en las dos personas que, en el relato inicial, se acercaron a ti para ofrecerte que te unieras a su religión. Pues bien, la religión es una institución social y las prácticas sociales de las personas que las identifican con alguna religión en particular se orientan en gran medida por los valores que definen dichas instituciones sociales. Así, las formas de vida que llevan a cabo las personas se orientan en gran medida por los grupos sociales a los cuales se identifican. Estas formas de vida incluyen las maneras de vestir, las formas de interactuar, las costumbres familiares, las ceremonias religiosas y sus significados, las reglas del lenguaje, las normas laborales, etc. Gestión de aprendizaje. La institución social se constituye para satisfacer una serie de necesidades y requerimientos que son imprescindibles para la vida en sociedad. Puede haber tantas instituciones como necesidades y requisitos haya. Por ejemplo, la institución educativa, la política, la económica, la sanitaria, la defensa, etc., con sus normas y reglamentos y con sus obligaciones ante la sociedad. Gestión de aprendizaje. Ser social es la característica de la persona humana que se ve conducida a tener en cuenta a los demás y recibir de ellos apoyo o influjo. El grupo proporciona al individuo ayudas y beneficios que nunca lograría por sí solo, en especial durante los primeros años de su vida, época en la que requiere vivir fuera del seno materno para su desarrollo físico y mental. Los grupos sociales no están determinados a vivir en la misma manera a lo largo de su vida. Decir que nacemos dentro de un contexto particular no significa decir que estamos determinados por siempre a pertenecer a ese grupo social. Los seres humanos, tarde o temprano, siempre podemos decidir el rumbo de nuestra historia. Por ejemplo, en el caso de la política,
En tu recorrido por la tarde, la situación inicial de la unidad, habrás podido notar que había un anuncio político en el que señalaba que con la participación ciudadana a través del voto se podría hacer algo para cambiar la situación actual. Pues bien, en el caso de la política, entendida como una institución social, en una sociedad democrática podemos y debemos participar libremente, de manera activa, informada y responsable en la toma de decisiones políticas sobre asuntos ciudadanos y del país. O sea, en las decisiones políticas sobre las leyes que nos gobiernan. Podemos elegir el grupo social o cultural al que queremos pertenecer o la forma de vestir, como el grupo de chicos y chicas vestidos de negro que observaste en tu recorrido de esta tarde, el tipo de música para escuchar, etc. Todo esto es posible a través del proceso mismo de socialización, el cual, a medida que tomamos conciencia de estos mismos y expandimos nuestros conocimientos hacia otras formas de vivir la vida mediante los procesos de interacción con otros miembros de la sociedad y a través de los medios de comunicación, nos van abriendo posibilidades que pueden ir orientando nuestras acciones cotidianas. En otras palabras, todas estas cosas y más las podemos llevar a cabo a través de nuestras prácticas sociales. Es muy importante reconocer que dentro de las culturas pueden existir, y de hecho a menudo existen, subculturas que, aunque comparten en términos generales algunos o la mayoría de los elementos pertenecientes a la cultura principal en la que se encuentra subsumida, se caracterizan por la existencia de particularidades como las creencias y los valores que comparten y que orientan sus acciones, en las formas de hablar, de vestir, de comportarse, en otras palabras, de manifestarse culturalmente. Entre estas subculturas podemos encontrar grupos indígenas, grupos religiosos, como los menomitas, y las llamadas tribus urbanas. Glosario. Tribu urbana. Grupo social que actúa conforme a las creencias y representaciones propias de la subcultura a la que pertenece. Los miembros de una tribu urbana comparten creencias, valores, costumbres, etc., que se reflejan en la forma de vestir, de hablar, de comportarse, entre otros. Este término fue usado por primera vez por el sociólogo francés Michael Maffesoli en su libro llamado El tiempo de las tribus, publicado en 1990.